Entonces, bueno, comenzamos con este pequeño, con esos problemas de máquinas eléctricas. El primero se refiere a un generador C de serie en corriente directa. El segundo se refiere a un motor C de serie. El tercero se refiere a un motor C de paralelo y el cuarto un motor C de compuesto. Realicemos el problema 3. Vamos a comenzar con el problema 3. La solución del problema 3. Entonces, si nos presenta un motor C de paralelo, vamos a recordar un poco cuál era el modelo equivalente del motor CD. Recordemos que en estos problemas siempre trabajamos con el modelo equivalente. Eso nos facilita mucho la vida. Entonces dice motor CD paralelo. Entonces si hacemos un pequeño repaso, vamos a encontrar el modelo equivalente de este motor. Entonces en una de las diapositivas de una de las clases vimos este modelo. Nótese que el modelo equivalente del motor CD paralelo consta de dos resistencias, dos inductores y una fuente de alimentación, básicamente. Entonces vamos a trabajar con este modelo equivalente y nótese que en el problema se nos conecta este motor a otros elementos. ¿Cuáles elementos? Bueno, se conecta a una fuente de corriente directa de 2 voltios y a una resistencia de 1 kilo ohmio, nada más. Y se les pide que determinen la corriente en régimen permanente que pasa por la fuente de 2 voltios y para los siguientes valores. Entonces, un ejercicio bastante sencillo. Vamos a trabajarlo tal vez en Paint, que es como una herramienta bastante sencilla, ¿verdad? Bastante, diría yo, flexible. Pasémonos al modelo equivalente. Nótese que en el problema se conecta una fuente de 2 voltios y una resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conectarlo. Buenas noches. Y vamos a conectarlo a la resistencia de 1 kilo ohmio. Ponemos por aquí la resistencia. Y la fuente de 2 voltios. Vamos a basarnos en este dibujo para dibujar la fuente.
Ok. Aquí tenemos la fuente. Vamos a quitarle este valor. Es una fuente de 2 voltios. Y vamos a conectarla al modelo equivalente. Muy fácil, muy sencillo. Ok, aquí tenemos el sistema, el circuito bastante sencillo y se hace aún más sencillo cuando lo trabajamos en régimen permanente. ¿Cuánto valía esta resistencia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuánto valía? No, profe. Ok, si valía 1000 kiloohmios, de hecho. En régimen permanente todas las bobinas hacen un corto, ¿verdad? Correcto, eso es correcto. Hacen un corto. Mira, se lo puse a la fuente, no a la fuente, de la resistencia. ¿Y cuánto valía el voltaje de la fuente? 2, creo. Correcto, 2 voltios. Ok, volvamos de nuevo al, digamos, al problema. Y nótese que se nos pide que determinemos la corriente régimen permanente que pasa por esta fuente. Entonces vamos a ir de nuevo al circuito nuestro y vamos a sustituir los inductores por cortos. Muy sencillo, muy fácil, cero complicaciones. Ahí está.
Entonces, nótese que nos quedó un circuito, pero no tan pequeño. Entonces, vamos a seguirlo trabajando. Nótese que para el modelo equivalente se nos dijo que EA es 1 voltio. Entonces, aquí tenemos una fuente de 1 voltio. Y se nos dijo que RA es de 200 ohmios, RP es de 200 ohmios también, L sub A, se nos dio el valor, pero el valor de L sub A no es relevante porque estamos analizando todo en régimen permanente. Entonces tenemos básicamente un circuito que es relativamente sencillo, diría yo, y queremos determinar la corriente que pasa por la fuente. Entonces, para realizar ese cálculo, resulta muy sencillo y muy conveniente asumir, digamos, una corriente de digamos, de una corriente I sub F, y esa corriente I sub F es la que atraviesa la fuente. Nótese que, debieron haber aprendido en circuitos lineales 1 o en circuitos de corriente directa, no sé cómo se llama el curso, que las corrientes las puedo asignar. Cuando yo desconozco la dirección de la corriente, yo la puedo asignar en forma arbitraria. Y si la corriente va en la dirección opuesta, nos va a dar negativa. Entonces tenemos aquí la corriente I sub F, que es la que quiero determinar. ¿Qué vamos a hacer para determinar esa corriente? Lo más sencillo en este problema, lo más sencillo que podemos hacer es usar superposición. Pero ustedes pueden resolverlo como ustedes quieran. Siéntanse libres de resolverlo como ustedes deseen. Entonces, cuando se trabaja en superposición, ustedes apagan una de las dos fuentes, calculan la corriente, luego apagan la fuente que anteriormente quedó encendida y calculan de nuevo la corriente. Entonces vamos a utilizar superposición. Vamos a eliminar esta fuente de 1 voltio y sustituirla por un corto. Entonces, ¿qué nos queda? Estas dos resistencias en paralelo. ¿Cuánto daría el paralelo de estas dos resistencias? A ver si lo pueden calcular mentalmente, rápidamente. 100 ohmios. Correcto, daría 100 ohmios. Y ese paralelo quedaría en serie con esta resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces, ¿cuánto daría esta corriente I sub F? No hace falta hacer mucho cálculo porque si calculamos esa corriente I sub F, vamos a ver, 1.8 mili. creo que sí, dividió 2 voltios entre 1 kilo Entre ohmio, 1100. entre 1100, perdón. Sí, da aproximadamente, ¿cuánto le dio? 1.8. Sí, da aproximadamente eso. ¿Cuántos decimales me está dando todos? 1.81 entonces. Ok. ¿81 qué? Sigue 81, 81, 81.
Ok, dejémoslo así, 1.81. Entonces, nótese qué fácil se calcula, digamos. Nótese que esta es I sub F1, ¿verdad? Y la corriente, y por cierto, ese valor de I sub F es negativo, porque la corriente la fijamos en esta dirección y a la hora de calcularla nos dio hacia arriba, entonces este I sub F va a ser negativo. Ok, es así como aplicamos el método de superposición. Apagamos una fuente y dejamos de considerar las otras. Profe, ¿puedes volver a explicar por qué puso negativo ahí? Ah, sí. Digamos, tal vez si hago, se entendería mejor si hago el circuito más pequeño, digamos. Aquí hay un paralelo, ¿verdad? Entonces quedaría, si hacemos ese paralelo, quedaría el paralelo de estas dos resistencias. Si quiere el resultado de RA y RP en serie con la resistencia de un K, Sí, correcto. pero la corriente viaja de, bueno, la fuente dice que es positivo negativo, Creo que sería se de entiende, negativo a positivo. creo que se entiende bien cuando simplifiquémoslo un poquito más para que se vea poco a poco cómo es que ese valor da negativo. Creo que ahorita le va a parecer claro. Entonces nos quedamos aquí con el paralelo. Borremos. Profe, si está presentando algo, solo se ve lo de Word, nada más de ese momento. Ok, estoy aquí. Estoy en el Paint. Lo que estoy haciendo es simplificando el circuito. Ok. Entonces, nótese que si yo hago el paralelo de esos dos, me quedaría este circuito. Y nótese que el positivo está acá y yo la corriente la tengo fijada hacia abajo. Por lo tanto, esta corriente me daría negativa. Aquí se ve más claro porque esta corriente es negativa. Sí, profe, ahí se entiende más. Sí, claramente la corriente, digamos, tenemos una sola fuente y dos resistencias, entonces la corriente debería salir de acá. Entonces, a la hora de hacer el cálculo nos da un valor, pero vea que nosotros inicialmente pusimos esta corriente con una dirección hacia abajo. Por lo tanto, la ponemos negativa para indicar que va en la dirección opuesta. Ok, queda claro. Entonces, sigamos adelante. Recordemos que iniciamos, que estamos utilizando el método de superposición. Entonces, lo que teníamos inicialmente era el siguiente circuito. A ver, este. Eso era lo que teníamos inicialmente. Lo que hicimos fue apagar esta fuente. Esta que está aquí a la izquierda. A continuación, vamos a apagar la de la derecha. Entonces, apagamos la fuente de la derecha. ¿Qué vamos a hacer para poder hacer eso? Bueno, simplemente sustituimos por un cable y ya quedaría apagada la fuente. Y lo que queremos determinar es esta corriente. Entonces, lo que podríamos determinar con mucha facilidad es la corriente que pasa por IA. Sin embargo, nosotros queremos calcular IF.
Entonces tenemos que calcular primero la corriente IA, luego calcular, con la corriente IA calculamos la caída de voltaje acá, y ya con eso calculamos la corriente acá. ¿Alguien ya lo calculó? Entonces hagamos el procedimiento, hagamos el paralelo entre RP y 1 entre RP y 1 kilo ohmio. ¿Cuánto notaría ese paralelo? ¿Cuánto daría? Ciento sesenta y seis. ¿Tan poquito? Es que una es de 200 y la otra es de 1000, ¿cierto? Ah, sí, tiene razón. 166 punto ¿qué? 666 periódico. Ok. Me quedó muy grande el número, entonces voy a hacerlo más chico. 0.6. Entonces, vamos a ver. Ok. Y a continuación vamos a determinar la corriente IA. ¿Cuánto dará la corriente IA? ¿Quién me quiere dar el valor? 2.72 milis. 2 punto. 73. Ok, calculemos la corriente IA acá. Dice que 1 punto. ¿Cuánto dio, perdón? ¿Cuál, profe? ¿Aló? ¿Cuánto dio la corriente IA? 2.73 milis. Oh, 2.73 miliamperios, sí, muy sencillo. ¿Quién me está respondiendo? Aarón. Mario. Mario, perdón. Profe, eso quedaría negativo también. Sí, quedaría negativo. De hecho, aquí está mal. Perdón, ¿cuál era el valor de RA? Es que me uní 200 ohmios. 200 ohmios. Ok.
¿Cuánto me dijo que daba la corriente? 2 punto qué? 73. 73. Ok. 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 Ahora, ¿cuánto daría la caída de voltaje en esta resistencia? ¿Quién quiere hacer el cálculo? ¿Cuánto sería la caída de voltaje acá en esta resistencia? Y por cierto, la corriente debería dar negativa. Entonces aquí tenemos que meter un menos. 0,45 La voltios. resistencia de... Sí. ¿Cuánto dijo que daba el voltaje en esta resistencia? 0,45, si no me equivoco. 0,45. Sí, sería multiplicar aproximadamente 0.2 por 2, sí, 0.45 aproximadamente. ¿Cuál es el tercer decimal? Un 4. Ujú, ok. Punto 455 creo, porque el que le sigue Es un 8. se lo sube. Un 8. Ok. $0.45. La dirección de este voltaje es hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto daría la corriente IF2? O IF, digamos. Digamos, si esta es la caída de voltaje en esta resistencia, esta va a ser la caída de voltaje también en la resistencia, en la otra resistencia, en la resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces, ¿cuánto daría la corriente IF en este caso? Bueno, sería 0.45 dividido entre, la corriente pasaría por acá. Si no me equivoco, 0.45 milis. Sí. Entonces sería
y F2 sería igual a, aquí lo importante es que la corriente IF2 vamos a ver. Esa corriente IF2, si no me equivoco, era para abajo. Entonces, al dejar esta corriente aquí, sale por acá. Sí, estaría negativa también, por la dirección que le dimos a la corriente. ¿Cuánto me dijo que daba la corriente IF? 0.45 0.45. miliamperios. Ok. Am- Parece ser que las dos fuentes aportan. Ah, no, pero esta aporta una corriente que es más bien positiva. Digamos, la corriente baja, viene por acá, pasa por acá, y viene por acá, y pasa por acá. Entonces es positiva. Profe, creo que no está presentando esa parte. Ok. Entonces les estaba comentando que la corriente IF2 da positivo. 0.45 miliamperios es la corriente que les dio. Esa es Correcto. la resistencia de un K, ¿verdad? Correcto, en la resistencia que está, vamos a ver, en la resistencia que queda, no guardé una captura de pantalla de eso. Pero lo que nosotros estamos haciendo es que lo que es eliminando esta fuente. Digo, esta fuente de la derecha. Es en efecto en la resistencia de un K. Sí, profe, entonces es 0.45 Y da miliamperios. positivo porque nótese que esta fuente genera una corriente positiva acá con respecto a esta dirección. Entonces, nótese que IF1 nos está dando menos 1.81 y F2 0.45. Si sumamos esas dos, ¿cuánto daría el total? ¿Cuánto daría la corriente total? La sumamos. Menos 1.36. Correcto, menos 1.36. Esa sería la corriente total. Sumando esas dos. Recuerden que estamos utilizando el método de superposición. Entonces, menos 1.36 me dijo. Sí, profe, de hecho yo lo hice por malla, se me dio lo mismo. Excelente, qué bueno. Pueden resolverlo como ustedes quieran, ¿verdad? Es que por lo menos a mí me parece como más sencillo eliminando fuentes mentalmente, me parece más sencillo, más rápido, pero no, pero en realidad pueden hacerlo como ustedes deseen. Tenemos también el motor CD compuesto, que también me parece que lo vimos en la clase anterior, si no me equivoco. Y en el problema 4, nótese que si tenemos el motor CD compuesto, se nos dice que conectamos un motor CD compuesto a una fuente de corriente directa y un inductor, ambos en serie. Determina la corriente vista por esta fuente en régimen permanente, así como la corriente en esta misma fuente, inmediatamente después de encendido el motor. Considere en el circuito equivalente que las inductancias son 1.2 Henrys, 1.1 kilo ohmio y una fuente de voltaje inducido de 1.5 voltios.
Entonces, primero determinar la corriente vista por esta fuente en régimen permanente. Entonces vamos a tomar el circuito, el modelo equivalente del motor DC compuesto y vamos a conectarlo a una fuente y a un inductor. Entonces vamos a hacer eso, muy sencillo. Lo conectamos a una fuente y también a un inductor. Entonces copiamos el inductor de por acá. Y nos traemos esta fuente. Ok. Este circuito parece más complicado. Y se nos pide analizarlo en régimen permanente, pero que hay algo interesante. Y es que se nos pide la corriente vista por esta fuente en régimen permanente y también la corriente vista por esta fuente inmediatamente después de encendido el motor. ¿Alguien se acuerda cómo se comporta un inductor inmediatamente después de que se enciende? ¿Cómo se comporta un inductor inmediatamente después de que se enciende? ¿Alguien se acuerda? Veamos la curva de un inductor inmediatamente después de que se enciende, inmediatamente después de que se le conecta una fuente. Vamos a buscar la gráfica. Rápidamente. Y pasemos de nuevo
a la práctica. Esto que tengo aquí es la corriente de en un inductor en un circuito RL. Entonces, el eje Y es la corriente, el eje X es el tiempo. Entonces, inmediatamente después de que se enciende un inductor, ¿cuánto es la corriente? 0. 0, correcto. Entonces, inmediatamente se enciende un inductor, la corriente que pasa a través del mismo es 0. Eso significa para este circuito en particular que tendríamos aquí un abierto y aquí un abierto. Por lo tanto, la corriente que pasa por la fuente de 10 voltios inmediatamente después de que se abre, de que se energiza el circuito, es 0. Como esa respuesta es trivial, únicamente nos va a interesar la corriente, digamos, la corriente en régimen permanente. Esta es la gráfica, nótese que esta es la gráfica, y en esta gráfica observamos muy claramente cómo la corriente, inmediatamente después de que se energiza el sistema, es 0. Para todos los inductores. Ahora bien, en régimen permanente, todos estos inductores se convierten en cortos. ¿Y qué haríamos con este circuito? Y a continuación lo que deben hacer es resolver este ejercicio de la misma forma en que resolvieron el anterior, utilizando superposición o utilizando mallas. Mira, dejé un inductor por ahí puesto, mal puesto, entonces vamos a quitarlo. Eso es con respecto al problema 4. Voy a dejarles a ustedes que resuelvan el problema completo. A continuación es relativamente sencillo. Aplican el método de superposición, leyes de Kirchhoff, resistencias equivalentes, y ya con eso ustedes pueden resolver este circuito, que es bastante sencillo. Y el resto de los problemas lo dejo para que ustedes lo resuelvan por cuenta propia. Quería conversar con ustedes acerca del segundo examen y cuándo lo querían hacer. Esa es la consulta que les tenía. ¿Cuándo quieren hacer el siguiente examen? Y ahí, profe, de mi parte mejor, entrante mejor, porque ahora a fin de cuatrimestre se juntan los demás exámenes y proyectos y todo. Sí, quería dejárselos para la siguiente semana. ¿Les parece? Es decir, no dárselos hoy, evidentemente, sino asignárselos la siguiente semana para que tengan una semana más para hacerlo. ¿Les parece o no les parece? Bueno, a mí sí. ¿Alguien que tenga algo que comentar? A mí me parece también, profesor. Ok, va a estar relativamente alineado con esta práctica de examen, y ese sería básicamente el segundo examen parcial. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Profe, Ajá, sí. una preguntita. ¿Usted subió el video de la semana pasada?
Si lo subí hoy. Déjeme revisar. Profe, una consulta. ¿Me puede repetir cuándo el examen? Es que se me cortó. Pensaba asignárselos para la siguiente semana para que lo entreguen dentro de 2 semanas. Ah, ok, gracias, profe. Grabación de clase 7. Sí, lo subí, pero lo subí hoy como a las 3 p.m. Ah, bueno, está bien, entonces ahora lo veo. Pura vida. Ok, déjenme revisar el cronograma para ver también si tengo ahí algo más pendiente. Creo que sí, aparte del examen hay varias cosas pendientes. Por cierto, ya revisé ya corregí las notas. Y creo que una persona, a pesar de la corrección, sí tenía algunas dudas. Creo que a esa muchacha o ese muchacho, se me olvidó si era muchacho o muchacho, yo le comenté que lo iba a revisar luego para ver qué podíamos hacer. ¿Esas ¿Verdad? notas dónde estaban, profe? Es que no, las subió el avatar. Al avatar no, está en el campus virtual. Ok, gracias. Entrega examen 1. Están todos calificados. Sí, todo está calificado. De hecho, para este punto ya casi todo está calificado. Profe, estaríamos por hoy entonces. Sí, estaríamos por hoy. Nótese que, por cierto, les asigné el quiz número 2. Seguramente la siguiente semana les asigno el examen, pero aún así quedarían pendiente una tarea y un quiz, que seguramente les voy a estar realizando lo más pronto posible. Digamos, tal vez después del examen, tal vez les asigne una tarea o un quiz adicional. Ese quiz número 2 es para entregar hoy mismo, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Correcto. Y es de selección única. Ok, gracias. No es para entregar hoy, ahora que recuerdo. Creo que es para el 22 de julio, ya le confirmo. Sí, dice jueves 22 la entrega. Sí, es para el 22, la siguiente semana. Y por cierto, posiblemente tengo que sumarles un punto más a casi todos porque hay un pequeño error en el quiz. Pero no importa, háganlo y yo eventualmente tendré que sumar los puntos. ¿Verdad? Si hubiera alguna situación en la que alguna pregunta no estuviera bien redactada o tuviera algún problema de calidad. Profe, Sí, una pregunta con respecto a la parte del trabajo de investigación. ¿Por qué medio hay que pagarle la presentación aparte del link? a mí no me tienen que pagar nada porque a mí me paga la universidad, la UTN. No sé qué me está hablando. Pagarme. Pasarle la Ah, presentación. sí, a mí no me tienen que pagar nada. Yo dije pagar. A mí me paga el gobierno. Sí, sí, yo escuché pagarme. No, nadie tiene que Sí, Se pagarme creo me que nada. fue fue que se la... le entendió pagarle. Sí, no, a mí nadie tiene que pagarme No, nada, no, ¿verdad? perdón. Sí. Este, ni por una nota ni nada, ¿verdad? Usted, Sí. Eh, digamos, abre un... o hay que pasárselo al correo. está hablando del proyecto de investigación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, coloca el link, el enlace lo coloca como parte de la entrega. Yo ya habilité, digamos, si usted revisa, en el tema, creo que en el tema 7 dice proyecto de investigación y ahí lo sube. Entonces puede subir un archivo con el enlace o con los enlaces o puede subir nada más el enlace. ¿Me explico? Ok. Ay, ya me sale. Es En que el no, tema no me 7, salía en el tema 7. sí, es que lo habilité Entonces, aproximadamente a las 3 p.m. hoy. con razón. Ok. Gracias, profe. Bueno, Bueno, y no hay que hacerle, digamos, parte escrita. Eso es cuestión de los estudiantes. no, solo lo que dice ahí no lleva parte escrita, es una presentación. Ok. Era eso. Gracias, profe. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Profe. Gracias, profesor. Buenas